Bueno, hola a todos. Buenos días a las personas que se conectan desde Latinoamérica y buenas tardes ya a las personas que están en Europa. Mi nombre es Juan Ignacio Ruiz Zorrilla y soy el presidente del ICPF, una asociación que, como muchos de los que habituales que a estas Martes Class sabéis, pues es una asociación internacional para la cooperación y la prevención de fraude, donde nos gusta compartir buenas prácticas con todo este colectivo en español sobre bueno, pues la lucha contra la corrupción y fraude. La verdad, estábamos comentando Marta Villén, que está aquí a mi derecha, que es nuestra secretaria general y que ahora presentará a nuestro ponente de hoy, a Óscar López, como se merece, o introduciéndolo adecuadamente. Pues le estábamos comentando, ¿no? Pues la exitosa medida que estamos, bueno, el éxito que estamos teniendo con estas programaciones. Albert Salvador sé que está conectado, pero no está visible, pero bueno, pues es el padre de este proyecto, que la verdad es que está siendo muy exitoso, y encantado de compartir buenas prácticas, pues porque es una corrupción y esta enfermedad, pues tenemos que unirnos todos si queremos pues mitigarla o hacerla que no tenga unos efectos devastadores en la sociedad en general. Hoy vamos a hablar de la prevención del fraude en la gestión de fondos públicos, un sector, bueno, pues en Europa por lo menos es muy candente y Óscar pues compartirá buenas prácticas. Ya sin más, bueno, os daros la bienvenida a todos, como decía, y le paso la palabra a nuestra secretaria general, Marta Villén. Pues muy bienvenidos todos y Óscar, muchísimas gracias por este rato en el que estoy seguro que nos vas a enseñar algo de todo lo que sabes sobre el fraude en la gestión de fondos públicos. Muchas gracias en nombre de todos los que van a asistir hoy y por supuesto de la asociación ICPF. Estamos encantados de tenerte con nosotros y de que puedas compartir con todos toda esta información para luchar contra la corrupción y el fraude en los fondos públicos. Bueno, Óscar es un ponente de lujo, es un abogado especializado en corporate, en derecho digital y en compliance. Es CEO del despacho VBT Legal and Compliance. Es también CEO de Law Advisory y bueno, es presidente del Grupo de Regulación y del Observatorio de Privacidad de Autelsi, es vocal del Comité de Certificaciones de Compliance de la World Compliance Association, es vocal de UNE en el CTN 320 y secretario de la sección 5 sobre seguridad, protección de datos e identidad digital, es auditor jefe de las normas UNE ISO 27701, 71505 en AENOR, es auditor de compliance en UNE 19601, 37001, también en la World Compliance, es auditor experto en BCFT, es profesor de compliance, profesor de privacidad, de ciberseguridad, de ciberdelincuencia y evidencias digitales en la Universidad Cardenal Cisneros, en AENOR y en el ICAM, y es miembro de comités de compliance como consejero independiente, ejerciendo como DPO externo de además bastantes compañías. Bueno, sin más, Óscar, te damos la palabra para que empieces tu presentación. El formato es como siempre, ¿no? Óscar estará como 35 o 40 minutos y después se podrán formular preguntas que nuestra secretaria general le irá planteando al ponente, a Óscar. Sí, por favor, ponernos las preguntas en el chat de preguntas y respuestas, ¿vale? Y ahí os iremos contestando, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias, Marta. Se me escucha bien, ¿verdad? Perfectamente. Bueno, agradeceros muchísimo que me dejéis participar de vuestra asociación. Os conozco hace muchísimos años. Sé la labor que estáis haciendo en materia de lucha contra el fraude y creo que es necesario este tipo de asociaciones.
y es el foro idóneo para que se hable de lo que vamos a hablar hoy. Así que por mi parte agradeceros, espero estar a la altura de las expectativas. Marta, agradécenmelo al terminar, no al inicio, porque vamos a ver cómo se nos da la jornada. Cada jornada es un mundo y hoy vamos a ver qué cuadro, qué lienzo pintamos en esta materia. Me conocéis, bueno, hay un montón de información, ¿verdad? En mi currículum ya tengo unos años de profesión y bueno, pues estoy inmerso mucho en el mundo del compliance. Y hoy vamos a hablar de compliance porque, aunque vamos a hablar de planes de medida antifraude, y bueno, el título que le hemos puesto es una herramienta clave para la gestión de fondos públicos, pero yo casi me aventuraría a decir que es una herramienta clave para implementar la cultura de compliance en las administraciones públicas. Yo creo que es uno de los elementos más importantes en los últimos años que impulsan el conocimiento o la cultura del compliance en las administraciones, en el marco de las actividades de las administraciones públicas. Si bien es verdad que se circunscribe a la gestión de los fondos públicos en el marco de fondos europeos, en el marco del sistema del Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia que las administraciones públicas en el año 2021 nos marcaron como un mecanismo para recuperarnos después del COVID, para impulsar la digitalización y la transformación y la modernización de las administraciones públicas y la capacidad de recuperación. En ese marco se estableció una medida específica que era establecer unos planes de lucha contra el fraude, la corrupción y el conflicto de intereses. Y de esto vamos a hablar hoy, pero me interesa muchísimo que partamos de esa concepción más global de un concepto del compliance en las administraciones públicas. Algo está ocurriendo, algo está pasando y yo creo que este es el elemento impulsor del compliance y vamos a ver cómo a futuro vamos a ver más normativas regulatorias, reformas y modificaciones o ampliaciones de este orden ministerial e inclusive en materia de contratación pública vamos a ver, yo creo que cambios para incorporar la ética y el compliance en el marco de las administraciones públicas en un modelo de gestión. Bien, fondos Next Generation de la Unión Europea, ¿qué riesgos mitiga este plan de medidas antifraude? Y vamos a estudiar qué similitudes tiene con los modelos de prevención penal exigibles a las entidades privadas en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Vamos a hacer unas pinceladas para que veamos qué grado de similitud tienen estos planes y cómo nos están exigiendo medidas preventivas, medidas de detección, medidas de corrección, en definitiva, medidas de gestión, incluyendo la sanción, cuando alguien incumple las medidas preventivas implementadas. Bueno, esto a todos los que estamos involucrados en el ámbito del compliance nos suena mucho y estos son elementos que nos permiten asimilar esos modelos de compliance. Bien, ¿de dónde surge esta necesidad de implementar un plan de lucha contra el fraude, la corrupción y el conflicto de intereses? Pues surge de una orden ministerial del 29 de septiembre del año 2021. Esta orden ministerial, 1030, es en el que nos marca, entre otras obligaciones, nos marca la obligatoriedad de implementar planes preventivos. ¿Vale? Esta orden ministerial se desarrolla como consecuencia de un plan director del año 2021, un plan de recuperación, transformación y resiliencia de abril del año 2021 a nivel europeo. ¿Por qué? Porque se han dotado a nivel europeo, se ha adoptado un acuerdo del Consejo Europeo, se han dotado 750.000 millones de euros, con una asignación de casi 80.000 millones de euros para España, con el objetivo de llevar a cabo una recuperación de la economía europea. Y en una visión más global, se nos plantea también no solo la recuperación, sino la transformación de las administraciones públicas para tener una capacidad de resiliencia más eficaz. Se encuentran que como consecuencia del COVID, las administraciones públicas pueden colapsar y necesitan modernizar o impulsar la modernización de las administraciones públicas y ayudar también a recuperar la situación que había generado este parón que tuvimos y este impacto que tuvimos como consecuencia del COVID. Bueno, pues como consecuencia de esto se aprueba un plan para canalizar estos fondos, se establece unas líneas estratégicas
en la cual se definen determinados proyectos y permiten que las administraciones públicas de todos los miembros de la Unión Europea puedan optar a esos proyectos en la cuantía de la asignación para el país correspondiente, en este caso para España, la cuantía de 80.000 euros. Luego hemos ido viendo cómo nos han ido liberando esa dotación presupuestaria y también nos han sacado los colores a España desde la perspectiva de la gestión ineficaz de estos planes, de no cumplimiento de los requerimientos exigidos a nivel europeo para la gestión eficaz de estos planes y estos proyectos vinculados a los fondos europeos, bueno, y no la no aplicabilidad de los sistemas informáticos que habían determinado para dar cumplimiento a la gestión de estos proyectos. Bueno, ha aflorado unos riesgos también, unas deficiencias en la parte de gestión que ha afectado a nivel europeo. Esto no solo ha afectado a España, sino a nivel europeo a muchísimos países de la Unión Europea. Pero, en definitiva, nos están estableciendo medidas preventivas, exigencia de medidas preventivas, control, gestión que va más allá inclusive de quienes recaudan o reclaman o requieren fondos, sino también el propio gobierno español para la canalización eficaz de estos 80.000 millones de euros, que es la dotación que nos han dado a España. Bien, hay que establecer un seguimiento. El responsable de este seguimiento es el Departamento de Asuntos Económicos y el Gabinete de la Presidencia de Gobierno. Este es el órgano encargado del seguimiento, y la autoridad de control asignada para esto es la Intervención General de la Administración del Estado, el IGAE. Este organismo es el que, de alguna manera, marca las pautas y determina el control y las medidas de control para la correcta asignación de los fondos y, a su vez, el cumplimiento de todas las obligaciones recogidas en esta orden ministerial. Obligaciones de la orden ministerial que, entre ellas, una de ellas, además de otras obligaciones en materia fundamentalmente medioambiental, de etiquetado, etcétera, también es la que nos obliga a establecer un refuerzo, como refuerzo para los mecanismos de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. Y como mecanismo de refuerzo nos establece la obligatoriedad de establecer un modelo preventivo, un plan preventivo de gestión, que es en el que vamos a entrar a lo largo de la jornada. Vais a ver cómo muchos de los elementos exigidos en este modelo de prevención, en este plan de prevención, tienen muchas similitudes con cualquier sistema de gestión de gobernanza en el marco de compliance que podamos tener como referencia en las normas UNE 19.601, en el artículo 31 bis del Código Penal, en la norma ISO 37.301 estándar internacional, en cualquier otro de los modelos existentes en materia de compliance. Todos tienen una serie de similitud de elementos y vais a ver cómo estos planes tienen estos elementos también con tanta similitud. Bien, nos vamos a plantear a lo largo de la jornada qué nos exige tener este plan de recuperación, de transformación y de resiliencia para poder hacer a los fondos, qué nos exige este plan de lucha contra el fraude, la corrupción y el conflicto de intereses, o programa de medidas antifraude, que también es conocido así. ¿Qué tipo de conductas deben ser mitigadas? Vamos a analizarlos muy brevemente y, bueno, pues ver estas similitudes que tenemos con el tema de compliance. Esto es el reto que os marco a lo largo de la jornada. Bien, conductas a mitigar. Pues el fraude. El fraude entendido como se dispone en las directivas europeas y los conceptos de las directivas europeas que tenemos recogidos en el artículo K3 del Tratado de la Unión Europea. Es decir, concepto de fraude en su concepción global. El concepto de corrupción, que se asimila a lo que entendemos en España como corrupción y que está recogido en nuestros artículos del Código Penal, y el conflicto de intereses, que lo aborda desde tres perspectivas: el conflicto de interés real, el potencial y el aparente. Es decir, no deja nada al arbitrio. Cualquier situación que nos pueda alertar sobre un posible potencial conflicto de intereses real, materializado, potencial o presunto, futuro, y apariencia de conflicto de intereses. Y nos exige tener la asignación de una bandera roja ante una situación que se nos pueda dar así. Bandera roja, que son conceptos que incorpora la orden ministerial, son conceptos que incorpora el artículo 6 y la referencia al anexo de desarrollo de o que nos permite desarrollar este artículo 6 y este plan de medidas antifraude,
y que nos viene bien que tengamos este concepto de banderas rojas porque son alertas, son amenazas, son riesgos o fuentes de riesgos para desarrollar todo nuestro análisis de riesgos en materia de conflicto de intereses, fraude y corrupción. Así que, bueno, pues de alguna manera están marcadas un poco las directrices aquí. Similitud de este modelo de prevención con el concepto de compliance y con el concepto de compliance en las administraciones públicas. Aquí me apetece realmente hacer una reflexión sobre en qué estado de situación se encuentra el compliance en las administraciones públicas. Y quiero haceros mención a que hay una línea de actuación, una actividad que se está poniendo encima de la mesa de manera muy relevante, una actividad que desarrolla la administración pública. Ya hemos visto que han abordado una actividad de administración pública que es la obtención de fondos y la gestión leal y legal de los fondos, sino que también se va a abordar otra actividad tremendamente relevante en materia de compliance, en materia de cultura ética, que tiene que ver con la contratación pública. En el marco de la contratación pública se está poniendo el foco de atención en la materia de compliance. La reforma que tuvimos como consecuencia de las directivas europeas en materia de contratación pública en el año 2017 con la vigente ley de contratación de los servicios públicos, en su artículo 64 ya nos está lanzando llamadas de atención a la prevención, la lucha contra la corrupción y la prevención de los conflictos de intereses. Y nos está haciendo una llamada de atención a la aplicación del principio de integridad en la actividad de las administraciones públicas en los procesos de contratación. Ya nos está lanzando el artículo 64 de esta norma la necesidad de tomar medidas adecuadas dentro de una administración pública, que asumen esa responsabilidad, esa función y esa actividad de la contratación pública, en luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir y detectar y solucionar cualquier tipo de conflicto de interés que se pueda dar en el marco de la contratación pública. Con lo cual, ya tenemos una actividad que se está alineando con compliance y que va a ser foco también de desarrollo a futuro, y por eso hago mención, además, a una norma española, estándar internacional, en este caso norma nacional, una norma UNE española, la 17.687, que nos ayuda a establecer un sistema de gestión de compliance en la actividad de la contratación pública, que es aplicable a todas las organizaciones compradoras, entes públicos que gestionan la contratación pública. Permite determinar requisitos y orienta para todas aquellas entidades de contratación con respecto a la integridad y a la rendición de cuentas. Por tanto, algo va a pasar. Partimos de la obligatoriedad de tener un modelo, un plan de medidas antifraude si queremos optar a fondos públicos, pero también ir poniendo ya los ojos, ir poniendo ya las miras, la orientación hacia lo que va a estar pasando en el ámbito de la contratación pública, porque yo creo que aquí también va a alinearse con todos los principios y conceptos que incorpora este plan de prevención de lucha contra el fraude, corrupción y conflicto de intereses. Estos mecanismos que nos exige la norma si queremos optar a fondos públicos. Bien, ¿qué es esto del plan de medidas antifraude? Vamos a entrar de lleno en qué es esto del plan de medidas antifraude. Es un requisito legal obligatorio si queremos optar a fondos de la dotación que hay Next Generation para precisamente la recuperación, la transformación y la resiliencia. Bien, el objetivo es mitigar riesgos y lo han puesto como un requisito, condición sine qua non. Si quiero optar, organismo de la administración pública que quiera optar, que quiera gestionar, que sea gestor de fondos y que de alguna manera quiera gestionar esos fondos para perseguir los proyectos dentro de las líneas de actuación que habilita el plan de recuperación, necesito tenerlo como obligatorio antes de optar o para que me puedan conceder ese fondo público. ¿Quién tiene que contar con este plan? Por tanto, toda entidad decisora o ejecutora que participe en la ejecución de los planes para planes y dotación presupuestaria como medidas para la recuperación. Básicamente es esto. Desde el punto de vista más tangible, todas aquellas entidades que estén deseosas de desarrollar alguna de las líneas de actuación y para ello quieran optar a fondos públicos. En la página web
que habilita el Ministerio. Tenéis en la página web, además, cuyo dominio es planderecuperación.gov.es. Ahí tenéis todas las líneas de actuación para los planes de recuperación, transformación y resiliencia. Y en estas líneas de actuación y estas convocatorias abiertas es la que se definen los proyectos estratégicos a los cuales cualquier organismo público o administración pública puede optar, y que con carácter previo uno de los requisitos que os van a requerir es este plan de lucha contra el fraude. Así que, si quiero fondos para poder desarrollar esas líneas de actuación que la Unión Europea ha determinado como necesarias para evolucionar y para recuperar, necesito previamente nuestro modelo de prevención. ¿Tiene el mismo alcance que un modelo de compliance del artículo 31 bis del Código Penal, responsabilidad penal de la persona jurídica? No, no tiene el mismo alcance. El modelo de prevención de riesgos penales nos traslada la obligatoriedad de identificar la posibilidad de cometer ilícitos penales tipificados en el Código Penal que imputan responsabilidad penal a la persona jurídica y que, por tanto, tengo que establecer medidas de control, mitigadoras de los riesgos y un análisis de riesgos. Vamos a tener muchos elementos en común, pero no tienen el mismo alcance. Y uno va dirigido a las administraciones públicas, entidades decisoras o gestoras y ejecutoras de los fondos públicos. Las otras van dirigidas a las entidades privadas que puedan estar gestionando, que puedan estar cometiendo delitos en el marco de una organización y de la cual tenga un beneficio directo o indirecto. Bueno, básicamente esto es un punto de diferencia. ¿Qué elementos nos van a requerir? ¿Qué elementos nos va a requerir los modelos de prevención? Pues los elementos fundamentales que nos va a requerir todo el modelo de medidas antifraude. Lo primero de todo es que identifiquemos los riesgos. Tenemos que evaluar los riesgos, tenemos que identificar medidas preventivas, detectivas, correctivas y de persecución para aquellas situaciones en las cuales se estén cumpliendo, se estén cometiendo actos de corrupción, de fraude, o puedan generarse situaciones de conflicto de intereses en las tres dimensiones que veíamos anteriormente. Bien, por tanto, la primera punto de inflexión es que si quiero entender en qué consiste un plan, debo considerar que lo que nos está pidiendo la orden ministerial es que tengamos un modelo de gobierno, un modelo de gestión, un modelo de control. Y cualquier modelo de gobierno, de gestión o de control implica necesariamente determinar quién se va a encargar de gestionar todo esto. ¿Vale? Esto es muy importante. Uno de los elementos que nos encontramos en la práctica cuando los organismos públicos nos piden colaboración para implementar estos modelos es que no son conscientes de que el modelo conlleva una gestión, una diligencia debida, una gestión continua y unos roles de responsabilidad que se encarguen de los diferentes elementos que conforman el plan. Y esto es necesario que seamos conscientes de ello, porque el legislador, la orden ministerial, lo que nos ha trasladado es una orden, una obligación de resultado. Y si bien es verdad que tengo que documentar mi plan para que me puedan asignar los fondos, luego tengo que gestionar adecuadamente esos fondos, porque puedo tener una imputación de responsabilidad clara y de responsabilidad inclusive penal. Y por tanto tengo que tener en cuenta que luego, una vez otorgados esos fondos, necesito gestionarlos de forma adecuada y de la forma que nuestro plan ha determinado que vamos a gestionarlos. Por tanto, me plantearé con carácter previo que esto es un sistema de gestión y que voy a necesitar gobierno, un control y un seguimiento continuo. Bien, el elemento básico de todo este sistema de gestión, el punto de partida de qué estoy hablando, de qué riesgos estoy hablando, es claramente la metodología de identificación, de documentación de los riesgos y de la posible evaluación de estos riesgos para determinar qué amenazas y qué vulnerabilidades tengo internamente para detectar, para gestionar, para prevenir que estos riesgos no se materialicen. Por tanto, es importante. Y un elemento que creo que es necesario que todo el mundo entienda. El plan tiene que ir orientado y la gestión de riesgo tiene que ir orientado a cada uno de los proyectos que requiera fondos de la Unión Europea. A cada uno de los proyectos que requiera fondos de la Unión Europea. Más de una organización pública, más de un organismo público va a requerir múltiples fondos o va a requerir una acumulación de fondos para diferentes proyectos. Cada uno de estos proyectos los comunicará a través de la aplicación Minerva que ha facilitado el Ministerio para ello,
pero de alguna manera voy a tener que tener individualizado la gestión de los riesgos de cada uno de los proyectos, porque además luego tendré entidades u otros organismos que son los que ejecuten esos fondos y que serán distintos y que tendrán su tipología de riesgos, su tipología de vulnerabilidades, y la materialización de las amenazas puede ser de manera distinta. Por lo tanto, importante que la gestión y evaluación de riesgo se oriente por proyectos. Bien, tiene que ser revisada periódicamente y tenemos que tener una gestión adecuada y un tratamiento del riesgo. De estos conceptos creo que los que sepáis de compliance os va a sonar mucho. Tengo que establecer medidas adecuadas para mitigar los riesgos derivados del análisis de riesgos y adaptadas a esos escenarios de riesgos que he detectado. Tengo que establecer un mecanismo de documentación interna de procedimientos y políticas, entre ellas incluyendo un código ético o un código de conducta, es decir, una documentación interna que nos permita madurar esta cultura de cumplimiento, esta cultura de prevención, y que incorpore además unos planes de formación, de sensibilización a todas las personas que están involucradas en la gestión de fondos. Tengo que nombrar un órgano responsable de la implementación, de la dirección, de la supervisión, del mantenimiento, de la ayuda, de la colaboración, de la aplicación de las medidas, es decir, lo que conocemos en otros órganos de compliance, en otros sistemas de gestión de compliance, pues al compliance officer, al órgano de compliance o al órgano supervisor. Nos traslada la obligatoriedad de nombrar y determinar un órgano responsable del control del plan de medida de lucha contra el fraude. Como decía, formación y concienciación. Como veis, muchísimas similitudes con un modelo de prevención penal. Tenemos riesgos a mitigar, el alcance es diferente, pero uno de ellos es opcional para poder mitigar riesgos penales. Si creo que voy a poder o se van a poder materializar acciones delictivas en el marco de mi organización, de las actividades de mi organización, necesito preventivamente establecer medidas para evitar una responsabilidad penal. Pero en nuestro caso, en este caso, una enorme diferencia es que esto es obligatorio para optar a fondos de la Unión Europea Next Generation. En mi opinión, es el primer eslabón, el primer paso, el primer ladrillo para construir la cultura de compliance en el marco de las administraciones públicas. Estas son las diferencias, pero vamos a seguir con los siguientes elementos. Designación de un órgano responsable. Me dice la orden ministerial que se encargará de la correcta implementación, de la evaluación y la gestión de los riesgos y el mantenimiento de los controles para que sean eficaces para mitigar esos riesgos, de la revisión y actualización periódica del modelo, que me habla de anual o bienal, dependiendo un poco la tipología de los riesgos, de la gestión de incidencias. De alguna manera me está diciendo que soy el coordinador supervisor responsable de que todo esté funcionando, de que este modelo de gestión esté funcionando y que sea capaz de detectar, de prevenir, de detectar, de corregir y de sancionar si cualquier responsable de mi organización está haciendo algo inadecuado con los fondos, saltándose los controles que he implementado en mi modelo, en mi plan. ¿Quién debe componer este órgano responsable? Pues en los ayuntamientos pequeños, las asignaciones al secretario del ayuntamiento. Ya lo estamos alineando con conceptos de responsabilidad proactiva, debida diligencia, lealtad y otros principios de funciones propias del secretario del ayuntamiento. Y en entidades más grandes podemos tener un órgano colegiado específico e inclusive podemos agrupar por organismos públicos. Pero de alguna manera es necesario que tenga bien definido este órgano de control con una dotación presupuestaria, con unas funciones asignadas y con una aceptación de esas funciones conocidas. Por tanto, la primera línea de formación y de capacitación que voy a trabajar es precisamente a ese órgano responsable, dotarle de la formación necesaria para que entienda en qué consiste este plan de lucha contra el fraude, corrupción y conflicto de intereses. Debe conocer muy bien los procesos de gestión de los fondos públicos y de la asignación de estos fondos para su ejecución. En este sentido, vamos a ver la comparativa. El modelo de prevención penal me habla de un órgano de cumplimiento o un compliance officer responsable de supervisar la eficacia de los controles,
y la eficacia del sistema de gestión. Y en este caso, el plan de medidas antifraude, pues todas sus funciones eran las anteriores, que habéis visto que son muy similares con lo que está interpelando el ámbito penal. Conocimiento de los procesos de la actividad, igualmente para el órgano supervisor del plan de medidas antifraude, análisis de riesgos y revisión periódica, es decir, exactamente idéntico. Bien, vamos con el elemento o uno de los elementos fundamentales que tiene todo el modelo, la evaluación de los riesgos y la identificación de banderas rojas. Todos aquellos que conocéis la metodología de gestión de riesgo o cualquier metodología de riesgo hay que empezar por identificar y clasificar los riesgos. Es lo primero que tenemos que hacer. Y el siguiente paso, y además describir muy bien los escenarios de riesgo. Describir muy bien qué situación nos pueden ocurrir y cómo podemos, de alguna manera, tener en cuenta todas las variables que pueda existir de cometer situación de corrupción, cometer fraude o en estar incurriendo en conflicto de intereses. Algunos organismos públicos ya han desarrollado algunos programas, alguna lista de banderas rojas que pueden estar a vuestra disposición y que son muy ilustrativas porque salen muchos casos de banderas rojas en las cuales alguien ha descrito ya con sumo detalle cosas que pueden ocurrir en el ámbito de corrupción, en el ámbito de conflicto de intereses y en el ámbito del fraude en la gestión de fondos. Bien, una vez que hemos identificado estos riesgos, en base al contexto, insisto, al contexto de la gestión de los fondos, que podemos luego extender este análisis de riesgos a otros fondos que no tengan nada que ver con Next Generation, yo lo recomiendo. Que podemos extender también esta gestión de riesgos a otras actividades que no sea la gestión de fondos, yo lo recomiendo. Pero de cara a dar cumplimiento a la orden ministerial, me vale con clasificación de riesgos en el ámbito de la gestión de los fondos para los proyectos relacionados con los planes de recuperación. Hay que evaluar el riesgo a través de una metodología en la que nosotros determinemos y con unos elementos objetivos. Hay que evaluar los sistemas de control interno que tengo ya definidos o si no, trabajar medidas haciendo uso de lo que establece el anexo 3 de la norma, que nos da una definición y una descripción de medidas que debo implementar o que puedo implementar relacionadas para abordar los conflictos de intereses, abordar la corrupción y abordar el fraude, posibles actores implicados, posibles medidas preventivas, en fin, nos da una serie de líneas de actuación que creo que son muy útiles y lo que haré es evaluar qué tengo implementado y qué necesito implementar. Os pongo un ejemplo. Me propone tener declaraciones de conflicto de intereses, medida preventiva, antes de la gestión de cualquier tipo de fondo. Declaración unilateral por parte de la persona diciendo que no existe ningún tipo de conflicto de intereses y que además doy cumplimiento a una política o un procedimiento de conflicto de intereses que también tengo documentado. Esto es una medida que puedo tener ya implementada en mi organización y que me sirve para tener esta evaluación. Y si no, la implementaré. Como consecuencia de ese gap análisis, elaboraré el plan de acción y por último haré una evaluación del riesgo final. Parto de un riesgo inherente a un riesgo residual, conceptos de la gestión del riesgo. Y por último me planifico a periodos verificados que yo he determinado, planifico una revisión periódica de los riesgos que debe ser anual o bienal, dependiendo de la tipología de los riesgos, por proyectos, recuerdo siempre, por proyectos y en caso de cambios también en el contexto de la actividad y de los fondos que haya podido generar mi organización. Bien, como veis, la orden ministerial lo que ha hecho es reproducir cualquier teoría de gestión de riesgo en materia de compliance. Tenemos que tener una valoración inicial y un seguimiento en cada proyecto, un registro de los controles ya implementados asociados al proyecto, verificar la eficacia y verificar si son proporcionales esas medidas, identificación de banderas rojas asociadas al proyecto y todo esto documentarlo de manera que podamos tener una trazabilidad de esa gestión del riesgo. Recordad que en todo momento vamos a tener que acreditar una debida diligencia en la gestión de los fondos. De nada nos vale tener un análisis de riesgos documentado en un papel que luego no tenemos, que no es operativo, que no es funcional. Necesitamos tener una secuencia funcional de variaciones y de gestión de los riesgos, atendiendo a las revisiones, a los incidentes, a los conflictos que haya podido existir y que me haga reevaluar el riesgo asociado a mi plan preventivo. Para ello, un software especializado nos puede ayudar mucho, una Excel o cualquier tipo de material o de herramienta que nos permita tener una visión
de esa debida diligencia. ¿Qué me interesa? Me interesa muchísimo tener en cuenta los factores de riesgo. ¿Qué riesgos concretos está expuesta nuestra organización, no la del vecino, en relación con los fondos que yo he requerido y en relación con los proyectos a los cuales he asociado esos fondos? ¿En qué departamentos y actividades se están gestionando? ¿Quiénes son los roles de responsabilidad? ¿Cómo pueden materializarse estos factores de riesgo? ¿Y cómo puedo prevenirlos? ¿Cómo puedo detectarlos? ¿Y cómo puedo corregirlos? Prevenirlos es fácil, a priori. Detectarlos quizás es más difícil, pero tengo que establecer mecanismos para detección y, por supuesto, tengo que tener mecanismos de corrección y de rectificación cuando haya identificado la materialización de un riesgo. Aquí tenéis un cuadro de mandos que os va a permitir tener un poco seguimiento de la matriz de riesgos, el riesgo neto, la evolución, etcétera. Como decía antes, los aplicativos informáticos de gestión lo que os van a dar es una suerte de tranquilidad, porque podéis ser diligentes, podéis acreditar una cierta diligencia teniendo documentado y os va a permitir facilitar hacer esa labor de supervisión al órgano responsable. Pero no tampoco va a ser una solución 100% eficaz para eliminar cualquier tipo de responsabilidad, pero sí os va a permitir tener un control y una diligencia y unos indicadores de seguimiento. Muy importante los indicadores de riesgo y las banderas rojas. Indicadores que son, o banderas que son señales de alarma, pistas, indicios que os dicen tengo que hacer una evaluación del riesgo, tengo que hacer una revisión, necesito prestar especial atención, necesito evaluar, necesito abrir un expediente de estudio, de análisis, necesito parar si es necesario la gestión del fondo o la utilización del fondo si detecto que algo está pasando con la utilización de los fondos. Necesito ser responsable y diligente. Por tanto, es muy importante. Tengo aquí dos ejemplos que os he querido poner relacionado con banderas rojas, que es, por ejemplo, la presentación de una única oferta y un número anormalmente bajo de proposiciones, optando a la licitación para la asignación de esos fondos. O la reclamación de otros licitantes, otro ejemplo también de bandera roja. Alguien reclama, abro el expediente de revisión y hago el expediente de alerta sobre un posible caso de fraude, un posible caso de corrupción, un posible caso de conflicto de intereses. Bien, son elementos, son banderas rojas, pero hay muchas, tenéis una batería de lista de banderas rojas que están a vuestra disposición. Bien, medidas de mitigación. El objetivo es que los riesgos estén a niveles aceptables. Hay que buscar el riesgo residual, el mínimo riesgo en la gestión de fondos. Para esto, medidas eficaces, medidas de mitigación eficaces. Como decía, medidas de prevención, de detección, de corrección y de persecución, de sanción, de ejemplarización. Si no lo hago, puedo incurrir en una permisión y si incurro en una permisión no estoy alineado con la cultura que me traslada la orden ministerial. En los ejemplos que veía anteriormente, ante una situación de riesgo de que se presente una única oferta o un número anormalmente bajo de proposiciones optando a una licitación, puede haber un tema de carácter administrativo, clarísimamente, pero también puede ser un indicio, ¿no? Para ello, me obligo a revisar por parte de la autoridad de gestión de estos modelos de prevención, por muestreo, qué ha pasado con esa oferta, qué ha hecho ese departamento, ese área, esa unidad de contratación en relación con esta licitación, las ofertas recibidas y valoradas. Es decir, entramos al juego de gestión de esa licitación para ver, detectar qué ha podido ocurrir. Y otra opción, también la revisión de ofertantes por tercero independiente. De esto que buscamos una objetividad para analizar qué ha podido pasar, si es que el propio concurso público ya ha sido deficiente o si realmente ha sido un concurso que ha buscado claramente el favoritismo y, por tanto, colisiona con conflictos de intereses o inclusive con algún caso de corrupción. Bien, en el caso de reclamación de otros licitantes, el planteamiento que me haré como medida preventiva y procedimental es abrir un expediente y solicitar más información a los ofertantes en relación con sus quejas. Es como si abriéramos un expediente de gestión de denuncia de irregularidad que me habilita un poco a tener más información para tratar de entender qué indicios ha habido aquí o qué información añadida me pueden aportar esos ofertantes. Y en caso de que detecte una situación irregular, utilizar los canales de denuncia del sistema de investigación de denuncia
para poder perseguir las consecuencias finales y poder aplicar ese régimen de persecución y de detección. Bueno, son controles, son ejemplos de controles que me permiten ir trabajando toda esa gestión del riesgo. Decíamos al principio también que un elemento importantísimo es la documentación interna. Apoyarnos en instrucciones, políticas, procedimientos que desde la parte preventiva, desde la parte de gobierno inicial, previa, ya hemos definido. Instrucciones, principios claros, roles de responsabilidad y la norma, la propia norma orden ministerial, nos exige tener un código ético que incorpore estos valores y principios de nuestro organismo. Tenemos que establecer también políticas y procedimientos y una política específica de lucha contra el fraude, la corrupción y el conflicto de intereses, procedimientos de gestión de conflictos de intereses y procedimientos de gestión e investigación del buzón antifraude, que es otro elemento necesario de nuestro modelo de prevención. Un buzón de denuncias, un buzón que se alinea, como vamos a ver ahora, con una ley vigente y reciente en España que nos obliga a tener un buzón de denuncias a todas las administraciones públicas y a entidades con más de 50 trabajadores. Creo que de esto habéis hecho una masterclass también y ya sobrado contenido tenéis de esa legislación. Pero es un elemento necesario en nuestro plan de prevención. Por tanto, todo nuestro funcionamiento general del PMA, nuestro documento interno, procedimientos y políticas, va a formar o va a estar constituido por una política, procedimientos de gestión, instrucciones y nuestro código ético para enarbolar los elementos, los principios inspiradores de nuestra cultura ética de lucha contra el fraude, corrupción y conflicto de intereses. Decía que el buzón de denuncias es un elemento necesario, mecanismo fundamental de detección, tiene que estar puesto en marcha, tiene que estar con un procedimiento de gestión, un procedimiento de investigación y mi recomendación además es con un nombramiento de responsable específico del canal de denuncias, que ya lo podemos extender el alcance no solo a denunciar cualquier irregularidad que tiene que ver con la gestión de los fondos Next Generation, sino con cualquier tipo de irregularidad en el marco de la actividad de la administración pública. Principios de confidencialidad, no represalias, etcétera, etcétera. Estos principios son los que conforman la Ley 2/2023 de derechos de acceso, derecho de defensa, presunción de inocencia. De esto poco muy más voy a hablar, pero que sepáis que la propia orden ministerial también exigía que lo tuviéramos y que diéramos sobrado cumplimiento a estos principios. Hay que registrar las comunicaciones, hay que tener un procedimiento de gestión de esas comunicaciones y ahí tiene que haber unos roles de responsabilidad y tiene que haber una obligatoriedad o una medida preventiva de suspensión del procedimiento afectado y análisis de las actuaciones fraudulentas para evitar incurrir en responsabilidad del órgano de administración. Bien, vamos con la parte de gestión de conflictos de intereses, que es muy importante. La norma nos habla de, como medida preventiva, que tengamos un modelo de declaración de ausencia de conflicto de intereses de todos aquellos responsables que están involucrados en la gestión de los fondos. Por tanto, no solo un procedimiento de gestión de conflicto de intereses, sino una declaración de conflicto de intereses firmado, evidenciado, documentado, gestionado. Tiene que estar debidamente suscrito, archivado y documentado. Luego veremos que estableceremos medidas de detección para detectar si quien nos ha firmado una declaración de conflicto de intereses es mentira y está incurriendo en conflicto de intereses, ¿no? Pero eso será otra medida que tenemos que aplicar. Pero ya me exige coercitivamente que de entrada tenga documentada por la gestión de cada proyecto una declaración de conflicto de intereses de todas aquellas personas que participan en la gestión de los fondos que obtienen de públicos, de Next Generation. Bien, vamos a ver en este elemento, en este punto, cómo va la comparativa entre el modelo de prevención penal y el plan de lucha contra el fraude. Tenemos, pues, por un lado, que el modelo de prevención hay que identificar, clasificar y evaluar los riesgos, lo mismo que en el plan de medidas antifraude. Hay que establecer indicadores y banderas rojas, igual que en el plan de medidas antifraude. Hay que establecer medidas mitigadoras, está claro. Hay que establecer un programa de funcionamiento corporativo con políticas e instrucciones documentado, igual que el plan de medidas antifraude. Y ante cualquier tipo de irregularidad que se detecte, hay que actuar. Y, por tanto, uno de los elementos requeridos en el plan es la implementación de un canal de denuncias. En el ámbito del modelo de prevención penal, la obligatoriedad a todas las personas de la organización que denuncien
Por tanto, tenemos que establecer un canal también de comunicación. Sí que hay muchas similitudes con el programa de prevención penal o el sistema de gestión de compliance. Vamos por un elemento importante, que es la generación de evidencias, porque de nada me sirve tener un modelo de prevención bien escrito si no lo gobierno, si no lo controlo, si no lo gestiono y si no tengo evidencias del seguimiento que estoy llevando a cabo. Para ello, tengo que tener prueba de todo el funcionamiento de mi plan. El análisis de riesgos tiene que estar activo, verificado a intervalos que correspondan, evaluación periódica, bienal o anual, la eficacia de los controles, por tanto tengo que sacar y sustraer evidencias de la revisión de estos controles y de la eficacia de los controles, de la gestión de los conflictos de intereses, de las declaraciones de conflictos de intereses por cada uno de los proyectos y del funcionamiento del canal de denuncias y la gestión de irregularidades. Y del plan de formación, que el plan de formación haya sido aprobado y que el plan de formación haya sido implementado y que se hayan conseguido esos objetivos que he definido en el plan de comunicación y de formación. Bueno, esto es lo que nos va a dar una visibilidad de tener unas evidencias claramente activas, adaptadas, con gestión y control de versiones, con actualizaciones. Es decir, esto es lo que nos va a dar una tranquilidad absoluta de debida diligencia. Bien, ¿qué listado de controles implementados tengo que tener descrito con eficacia? Pues los hemos comentado anteriormente, aquí tenéis un catálogo, un listado, y de alguna manera pues lo asociamos al riesgo, a la bandera roja y a la medida preventiva y a la solución que nos ayuda a mitigar este análisis y evaluación del riesgo y los controles que nos viene en el plan de recuperación y en la orden ministerial son los que tengo que ser capaz de acreditar que están activos, verificados y revisados, es decir, en definitiva, gestionados. Esto es un ejemplo de registro de gestión de denuncias, del canal de denuncias, y cómo puedo tener a disposición de la autoridad de control o quien me pueda inspeccionar cómo tengo activo este canal de denuncias, ¿vale? Con el registro correspondiente. Bien, pues después de toda la revisión que hemos hecho y de todo el plan, mi conclusión final es que estamos hablando ya de una metodología de compliance para las administraciones públicas, que creo que es el primer ladrillo en la construcción de un modelo de compliance para las administraciones públicas, que habéis visto la tremenda similitud con los sistemas de gestión de compliance y que os invito a toda administración pública que vaya a gestionar fondos, no solo que lo implemente por obligatoriedad, sino también por interés. Por cierto, recordad que la obligatoriedad del cumplimiento de la orden ministerial es con carácter previo a la solicitud de un proyecto, tienes que tener acreditado que tienes implementado un plan. Nos daban un plazo de 90 días desde la entrada en vigor de la orden ministerial a aquellos organismos que ya estaban gestionando fondos, pero si no los habíamos gestionado, que era el caso de prácticamente el 100%, y los iban a requerir, tenemos la obligatoriedad de dar cumplimiento con carácter previo a la obtención y a la solicitud de los fondos. Así que concluyo mi jornada diciendo que si piensas que el compliance es caro, porque cualquiera de vosotros diréis, vaya lío montar todo esto, yo de esto no conozco, yo de esto no sé, no tengo dotación presupuestaria. Si piensas que esto es caro, no lo veáis como algo relacionado con un coste, sino como una inversión, porque a lo mejor, si no cumplo, es todavía mucho más caro y penaliza la actividad. Esto el exfiscal general adjunto de Estados Unidos nos lo recordó con una frase célebre que decía que si piensas que el compliance es caro, prueba a no cumplir y veremos qué ocurre cuando esto se dé la situación. Y muchas gracias por vuestra atención y estoy abierto a cualquier tipo de duda, consulta que queráis plantearme. Pues muchas gracias, Óscar. Gracias por tu presentación. Y bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer es ¿qué lecciones podríamos sacar en el ámbito internacional de este modelo de prevención que nos has contado? Tenemos muchos asistentes en diversos países y seguro que hay instrumentos, medidas y todo lo que es la organización de un modelo que les podrá ayudar aun cuando no sea la administración de fondos públicos. ¿Nos podrías extraer un poco qué lecciones podemos aprender de este modelo que nos obligan para la
administración de fondos públicos. Sí, pues bueno, a los oyentes les diría que desde la entrada en vigor de la orden ministerial, octubre del año 2020, pues prácticamente han transcurrido 2 años y medio. La lección aprendida es que las administraciones públicas estaban un poco renuentes a querer entender qué era esto del plan de prevención, de lucha contra el fraude, corrupción y conflicto de intereses, y de aplicar todos los elementos que decía esta orden ministerial, pero lo hacían por obligación, es decir, tenían una necesidad. Y con el tiempo transcurrido, satisfactoriamente estamos descubriendo que se están acercando al conocimiento y a los valores que estaba aportando el tener este plan preventivo. Y de hecho os diré que un alto porcentaje de los organismos públicos con los que trabajamos han ampliado el alcance de estos planes más allá de cualquier tipo de fondo, más allá del fondo Next Generation, sino a la gestión de cualquier tipo de fondos, e inclusive han estado alimentando su matriz de riesgos con otra serie de riesgos en el marco de su actividad. Con lo cual, lección aprendida es que la ley obliga, pero a veces la ley nos está poniendo encima de la mesa una medida de gran utilidad para la gestión eficaz y el alineamiento con los principios inspiradores que están trasladándose a la administración pública. Os decía que algo está cambiando en el ámbito de la contratación pública también y vamos a ver novedades a futuro en este ámbito regulatorio. Recordad que esto trae causa en un reglamento europeo y que, por tanto, el reglamento europeo es obligatorio a todos los países miembros de la Unión Europea. Todos los países miembros de la Unión Europea tienen esta obligación implementada en su ordenamiento jurídico. Muy bien, pues te preguntaba también uno de los asistentes que si podías profundizar algo más en el software que has enseñado en la presentación. Bueno, a ver, el software que he presentado en la presentación es un software que está exclusivamente diseñado para la gestión de los planes y los modelos de prevención de lucha contra el fraude, corrupción y conflicto de intereses. Es decir, el alcance es precisamente dar solución a este modelo de prevención. El origen de este software trajo causa en la gestión del riesgo, que es el elemento más difícil, ese mecanismo de vigilancia, control, seguimiento, gestión de banderas rojas, alertas, notificación de controles, verificación de controles, es decir, esos elementos más complejos de un sistema de gestión. Y por tanto el software lo que te permite es gestionar, te genera alertas, te genera controles, te genera asignación de roles de responsabilidad, inclusive a medidas de control, no solo asociado al proyecto, pero tener en cuenta que muchas medidas de control pueden paliar riesgos de diferentes proyectos, con lo cual es importante también que tengamos este alineamiento. Bueno, es un software que no inventa la rueda, es decir, tiene todos los elementos de un sistema de gestión de compliance, trae la misma metodología, pero lo bueno es que está muy orientado a la orden ministerial y a las exigencias de este reglamento europeo. Cualquiera que esté interesado me escribe por privado en el chat y le puedo poner en contacto con los responsables de ese software para que te den más información. Perfecto. Pues yo creo que hemos llegado al final de nuestra presentación. Sabes que queremos ser siempre muy respetuosos con el tiempo de nuestros asistentes. Que sepas que has tenido muchísimos asistentes a tu presentación, que ha sido muy interesante. Darte de nuevo las gracias y felicitarte por tu presentación. Dar las gracias a todos los participantes por su interés. Y bueno, me queda recordarles que la próxima martes class será el martes 20 de junio y será sobre las ciberestafas más sufridas en la empresa. Os espero a todos en nuestra próxima martes class y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestro interés y sobre todo a ti, Óscar, por brindarnos la oportunidad de compartir contigo todo este conocimiento sobre el modelo de prevención de los fondos públicos. Gracias a todos. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias.